En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral. Un diálogo diferente y necesario. Muy buenos días a toda la comunidad valdiviana y universitaria que comienza a sintonizar el 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile. En el día de hoy nuestro programa Café Austral, hoy miércoles 8 de abril ya, así que estamos iniciando un nuevo programa. En estos momentos estoy solito en el estudio, no está mi partner locutora, pero están mis invitados. Y vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que ha estado en la palestra de los medios de comunicación y que durante esta semana ha dado bastante que hablar y ha dado luces en cuanto a lo que es el proyecto de legalización del autocultivo del cannabis para el uso privado y la despenalización y la venta del cultivo para fines médicos. Entonces nos van a acompañar el profesor Fernando Muñoz, académico de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, especialista en estudios culturales y sociológicos del derecho y filosofía y teoría del derecho. Además también nos acompaña Pablo Moya, es ingeniero acústico, presidente del Centro de Cultural, Amigos del Cannabis Valdivia, así que vamos a estar junto a ellos un poco introduciéndonos en este tema que ya lleva bastante tiempo en la discusión y que queremos un poco también aclarar y guiar en cierto modo lo que está ocurriendo a nivel nacional y en las distintas instancias a nuestros amigos que nos están escuchando. Junto a eso queremos saludar a nuestras amigas que se encuentran de onomástico, estoy hablando de las Constanzas, así que les enviamos un saludo a todas ellas. Y también reitero mi saludo para mi colega Alejandra, que en estos momentos está en Puerto Montt, porque en un ratito más les vamos a estar contando que a las 11 de la mañana se dará inicio a lo que es la inauguración del año académico en nuestra sede en Puerto Montt y se va a realizar un discurso bien importante, que por acá lo tengo la información, se las doy a conocer al tiro, donde va a participar el intendente de la región de los lagos, estoy hablando de Nofal Abud Maestu, quien va a dar esta charla inaugural que contará con la presencia obviamente de nuestro rector Oscar Galindo y su vicerrector de la sede, el doctor Renato Westermayer. Así que un saludo para Alejandra y para toda la gente que nos escucha en Puerto Montt. Yo tengo que saludar a mi colega José Luis Gómez, que me pidió que lo saludara ya, que está escuchando atento en la Oficina de Relaciones Públicas del programa del día de hoy, porque le interesa bastante el tema. Así que vamos a estar entregándole todos los datos, los tips que él necesita para lo que va a ser quizás la futura aprobación del consumo de manera legal de la cannabis. Así que vámonos rápidamente con la música. Tenemos una parrilla bastante interesante en lo que es musical, porque vamos a un poquito también a amenizarlo con buena música relacionada también con este tema. Así que, pero partimos con Journey y este tema que se llama Don't Stop and Believe, aquí en Café Austral. Yes, a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Yes, a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Smoking room, smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Tree
Bueno, tras la música estamos de vuelta en Café Austral. Ahí pasaba Journey, ese tema que se llama Don't Stop Believing. Son las... Voy a revisar el reloj de Javier porque me guío con eso, si no después me retan de que me paso el horario. Son exactamente 8 minutos para... un cuarto para las 11 de la mañana. Así que para hoy día se pronostica una máxima, lo estoy averiguando por acá, el tema del tiempo. En estos momentos hay 15 grados en nuestra ciudad, que no creo que sea así, ¿no? Yo noto que hace un poquito más de frío, creo, no sé. Esa es mi sensación térmica. Y antes de que lleguemos a la conexión del estado del tiempo en nuestra ciudad, les reitero que hoy a las 11 de la mañana se va a realizar lo que es la inauguración del año académico de nuestra universidad y la sede de Puerto Montt, donde estará encabezado por el rector Oscar Galindo y el vicerrector de esa sede, el doctor Renato Westermayer, y contará con la participación del intendente de la región de los lagos, Nofal Abud, así que están todos invitados a participar de esta actividad que comienza en unos 15 minutos más. Y también les puedo contar que el próximo viernes, viernes 10 de este mes de abril, se va a realizar lo que es también la inauguración del año académico, pero en el campus Patagonia, allá en Coyhaique. Así que les puedo contar que también contará con importantes visitas. Entre eso estará la presencia del presidente del directorio de nuestra universidad, el señor Carlos Montt, quien por primera vez visita el campus, y donde también se destaca la charla que dictará el ex rector de esta universidad, el profesor emérito y actual director del Centro de Estudios Continuos, el doctor Carlos Atman, quien presentará la charla magistral Desafíos de la Educación Continua para la Calidad de la Educación. Así que les vamos a estar contando todo el detalle de las distintas actividades que se está realizando en nuestra universidad, que por lo demás son muy variadas. A lo que venimos el día de hoy a conversar sobre lo que es este proyecto que busca la legalización del autocultivo del cannabis para lo que son los distintos usos, el uso privado y obviamente la dispensación de su venta. Y para eso nos acompaña Fernando Muñoz, académico de la carrera de Derecho de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, especialista en estudios culturales y sociológicos del derecho y filosofía y teoría del derecho. Y también nos acompaña Pablo Moya, ingeniero acústico, presidente del Centro Cultural Amigos del Cannabis Valdivia, y también por ahí fue nuestro presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Hace ya cuántos años, Pablo? Como más de 10 años. Más de 10 años, no quiere confesar. Más de 10 años. Así que bienvenido, un gusto tenerlos por acá y poder conversar un poco y compartir con la comunidad valdiviana lo que ha sido el avance de este proyecto que se está discutiendo. Así que muchas gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos un poco, yo quiero que nos vayamos introduciendo en este tema porque en realidad la discusión lleva bastante tiempo en lo que son la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, que esta semana, si no recuerdo, el día martes aprobó lo que es recién, se tomó la marcha y lo que va a ser la discusión también en la Cámara Baja de este proyecto. Entonces, a raíz de lo mismo, surge la necesidad un poco también de aclarar a la ciudadanía qué se viene con el tema del consumo del cannabis y cómo se está discutiendo. Así que, no sé, Fernando, cuéntanos un poco en materia de lo que es la situación actual en materia legal que tiene esta ley 20.000 y que por lo demás también ha sido sin duda un poco la discusión general de estas modificaciones que se quieren realizar. Bueno, la ley actual, la ley 20.000, es una ley que data de... En primer lugar, es un proyecto que fue enviado por el gobierno de Eduardo Frei Rustagle por el año 99 y que fue aprobado durante el gobierno de Ricardo Lagos, y cuyo reglamento, en el cual están contenidas, entre otras sustancias, la cannabis, fue dictado por el gobierno de Michelle Bachelet, por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la ley 20.000 y su reglamento podríamos decir que corresponde a un proyecto que fue en su momento instalado por la antes llamada concertación. Y las principales orientaciones que contienen estas leyes son leyes que uno caracterizaría como leyes punitivistas, es decir, que optan por el castigo penal como un instrumento de disuasión del consumo de drogas. Esto ha tenido consecuencias alarmantes desde mi perspectiva sobre, por ejemplo, la población carcelaria. En Chile la mayor parte de la gente que está presa por delitos relacionados con las drogas en general. Y dentro de este grupo de gente que está encarcelada, digamos, con relación a asuntos vinculados con las drogas, que prácticamente la totalidad de ellos lo están por cannabis, no por otras drogas, no por las así llamadas drogas duras o más adictivas. Dentro de ese grupo de gente, los dos principales grupos demográficos que están encarcelados son mujeres y menores de 25 años. Y por otro lado,
la mayor parte de la gente que está encarcelada lo es por microtráfico. Y el microtráfico es, digamos, si yo tengo algunos sobrecillos con marihuana y se los regalo o se los vendo a mis amigos, se los cambio por libros, eso ya es microtráfico. Entonces nos damos cuenta de que no estamos hablando aquí de redes de delincuentes, sino que estamos hablando de gente que comparte su producción con otras personas de su círculo cercano. Después de la gente encarcelada por microtráfico, el siguiente grupo de gente que está en la cárcel por delitos relacionados con drogas son los consumidores. Y finalmente están las personas encarceladas por tráfico, o sea, por el gran tráfico, por las redes de comercialización de estos productos. Entonces, si nos damos cuenta de las consecuencias de esta política, quisiera agregar a lo que ya he dicho que aproximadamente un 70% de la gente que está en la cárcel está por estos delitos relacionados con drogas. Entonces, si nos damos cuenta del impacto que ha tenido el cambio en la legislación, cambios promovidos por la antigua concertación, por los gobiernos de Frey, Lagos y Bachelet, las consecuencias han sido nefastas, han redundado en una masiva encarcelación de menores de 25 años y de mujeres por estos delitos. Otra cifra que es impactante es que el año 2005, antes de la entrada en vigencia de la ley, o sea, el año 2003, antes de la entrada en vigencia de la ley, había aproximadamente 18.000 personas encarceladas ese año por estos delitos, mientras que el año 2008 saltamos a una cifra de 38.000 personas. O sea, un salto gracias a la aprobación de la ley y de su reglamento, un salto de más del 150%. Entonces, estas cifras son preocupantes, porque más encima estamos hablando de delitos que en sí, y yo creo que eso es un tema que podemos discutir, en sí, el consumo de drogas me parece que responde a una necesidad humana. La entretención y la recreación son valores humanos importantes. Yo no creo que esto sea un tema que hay que solamente medicalizar, que sea un tema que hay que discutir solamente como un problema de salud pública. Es un problema de autonomía y de si dejamos que las personas tomen alcohol y dejamos que fumen, ¿por qué no vamos a dejar que también fumen marihuana? Aquí parece, quizás, Fernando lo tocó, Paulo, el tema un poco de la libertad, hasta qué punto se está controlando la libertad con respecto al consumo de estas sustancias, y un poco también a la evolución que ha tenido. Me imagino que en el Centro Cultural es materia de discusión siempre, y también de análisis profundo en cómo se quieren proyectar un poco los avances y los cambios que se deben generar a nivel social de lo que es la cannabis. Ya estamos hablando de más de 20 años, si no me equivoco, un poco de lo que recién se comenzó a discutir, ¿no? O sea, los tiempos cambian, los hábitos sociales cambian, y muchas veces nuestra sociedad tampoco se amolda y nuestros poderes no se alinean en cuanto a estas modificaciones. Claro, la Convención de Viena, que es la que rige la guerra contra las drogas, lo que siempre planteó que en la guerra contra las drogas no se podía pasar a llevar las libertades individuales y los derechos humanos. Y desde el año 2011 más o menos las comisiones de la ONU vienen diciendo de que sí se están pasando a llevar los derechos humanos hace mucho, y que la guerra contra las drogas es un fracaso porque lo que ha hecho es que existe una inversión exponencial en esta guerra contra las drogas, y los efectos son nulos. O sea, se trata de prevenir el consumo con estas leyes punitivas, y el consumo aumenta todos los años. Se trata de encarcelar, de acabar con el narcotráfico. Y, por ejemplo, Fernando daba los datos de que al 2008 iban 38.000 presos, y ahora al 2014 son 120.000 las detenciones al año por drogas, y son 80.000 de esos son por porte y consumo, que es uno de los mayores problemas que tiene la ley 20.000. En Chile hay que decir de que el consumo y el cultivo de cannabis es legal, está dentro de la ley 20.000, de que uno puede consumir y uno puede cultivar, pero no tiene ninguna parte de su articulado el acceso a este consumo. O sea, se puede consumir siempre que sea para consumo personal y próximo en el tiempo, o se puede cultivar siempre que sea para uso personal y próximo en el tiempo por razones terapéuticas, pero en ninguna parte de la ley, excepto en una, dice de cómo acceder a este consumo. Y el único artículo que tiene es de cómo acceder
es el artículo 50, que es lo que tiene relación con la autorización del SAC. Y que el reglamento que tiene el SAC para esta autorización es un reglamento que viene desde los años 70, cuando se prohibió la cannabis definitivamente, y tiene que ver con los cultivos de cáñamo industrial. O sea, uno revisa el reglamento, el que está utilizando hoy en día Fundación Daya para el primer cultivo medicinal, es un reglamento que tiene que ver con producción de cáñamo industrial, con definir bien las hectáreas en las que uno va a cultivar, los cercos, los criterios de seguridad, a quién va a ir dirigido, qué se va a hacer con los rastrojos y un montón de criterios técnicos que están referidos al cultivo de cáñamo industrial, en donde Chile era uno de los principales productores a nivel mundial de cáñamo. Yo quiero hacer un poco, ir analizando un poco lo que es el título del proyecto en sí. O sea, el título del proyecto habla sobre la legalización del autocultivo, y es ahí también donde afloran quizás muchas inquietudes para la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, el mismo hecho que ustedes señalan, el de cómo tú accedes a tener la cannabis, y que hoy en día, por ejemplo, vemos un boom de tiendas donde, por ejemplo, se tiene acceso a la compra de semillas, a diversos material o artefactos que te ayudan, en cierto modo, a generar tu planta, a cultivarla y a cosecharla más adelante. Pero también hay una ambigüedad. O sea, claro, la gente dice, oye, hay una tienda, tengo acceso a la semilla, a todos tus productos, pero si me pillan, ¿qué pasa? O sea, si me encuentran en mi casa tanta cantidad de marihuana, ¿qué me pasa? Entonces... Es que la ley 20.000 es una ley muy mala, claro. Está llena de vacíos, es una pésima política de drogas. Porque no aborda los problemas reales de las drogas. Entonces, ¿es una ley hipócrita? Por supuesto. O sea, por el simple hecho del comentario que te hago. O sea, estamos hablando de que te encuentro en la esquina un joven que te venda un matacola, y tú dices, oye, me están vendiendo esto, pero no lo puedo hacer. O sea... Sí, y el traficante va en el mismo yate de vacaciones con el presidente. Yo tengo una opinión distinta sobre lo que pasa con la ley, y viene un poco de mi interés en tratar de entender cómo hay una sociología en torno a la aplicación de las leyes. Yo diría que efectivamente la ley está mal redactada en cuanto a lograr el cumplimiento subjetivo, que es que no exista en Chile ni el consumo ni el tráfico. Yo no dudaría de que el objetivo de la ley y el objetivo del reglamento son penalizar el tráfico. Lo que pasa es que es bien complejo hacer una ley en la cual uno sepa que hay ciertas cosas que está prohibiendo que igual se van a hacer. Y entonces, por ejemplo, en estricto rigor, lo que la ley debiera haber hecho para cumplir su objetivo es prohibir y penalizar la venta de estas pipas chiquititas que se ocupan para fumar. Claro. Por ejemplo, la venta de semillas es un asunto que, a mi juicio, si yo fuese un abogado que cree en la penalización de drogas, yo diría que eso está prohibido en el artículo 1 y el artículo 2 y siguientes de la ley, que prohíben la comercialización de todos los materiales que conducen a la preparación de drogas. Entonces, si yo fuese un abogado, no sé, así como hay abogados pro vida que van y presentan recursos de protección en contra de todo, entonces uno también podría hacer lo mismo acá, y muy probablemente, si a un tribunal le llega esto a la mano, diría que esos implementos están comprendidos en los artículos prohibidos por la ley. Lo que ocurre es que esto es como y aquí viene un poco mi observación sociológica. Aquí está pasando, yo creo, un poco lo mismo que pasó antes con la nulidad ante la aprobación de la ley de divorcio. Hay una sensación por parte de muchos actores de que las leyes que tenemos son incompatibles con una sociedad libre, en la cual la gente decida sobre su vida. Que era lo mismo que pasaba con la ley que prohibía el divorcio, que es una aberración en una sociedad multicultural, secular, donde no todos compartimos la concepción del matrimonio de la Iglesia Católica, en la cual no hay espacio para el divorcio. Entonces, esa ley que teníamos en la cual no había, la ley de matrimonio civil, en la cual no había espacio para el divorcio, fue una ley que cuya aplicación reveló que ni siquiera los propios jueces estaban de acuerdo con los contenidos de la ley, y finalmente terminó siendo aplicada con subterfugios, con resquicios para permitir la separación, la desvinculación entre parejas. Aquí está pasando lo mismo. En estricto rigor, el hecho de que estas tiendas que venden semillas de cáñamo existan, y cada vez hay más, y hay en todas partes, y por supuesto el cultivo indoors está súper popularizado, y toda la gente que yo conozco que consume marihuana lo produce así. Todas esas cosas, en estricto rigor,
a mi juicio, están penalizadas. Lo que pasa es que hay una especie de vista gorda en algunos órganos y en el fondo la forma de compensar esto por parte de los propios órganos persecutores, por parte de la PDI, por parte de Senda, es que cada cierto tiempo agarran a alguien y lo tratan de ocupar como un caso ejemplar, que es un poco lo que nosotros vimos con Manuel Lagos. Claro. Acá en la región pasa lo mismo. Yo conozco gente que de repente le han incautado sus implementos, le han incautado las plantas que tienen pero en el fondo el objetivo de ellos es como generar una señal de que igual están cumpliendo la ley, porque al final la labor de la Policía de Investigación y la labor de Senda es cumplir la ley que tenemos. Exacto. Entonces aquí hay un poco una situación de ambigüedad debido a que yo creo que estamos en un momento de transición cultural. Estamos en un momento en el cual la mayor parte de la gente en Chile está de acuerdo con el consumo, pero seguimos teniendo leyes que son punitivistas, entonces de alguna forma negociamos este tránsito tolerando algunas cosas y cada cierto tiempo pegándole a la gente un raspacachos en las manos. Yo quiero hacer una aclaración para la gente que nos está escuchando. Nos acompaña Fernando también, que reitero es académico de nuestra universidad y abogado, y también Pablo, que es el presidente del Centro Cultural. Hicimos la invitación a Senda. Yo quiero también un poco tomarme los micrófonos para decir esto porque la idea era tener a todos los actores involucrados en esta discusión, en este diálogo también, pero lamentablemente no pudieron asistir por motivos de agenda, donde tuvieron diversas actividades, así que esperamos más adelante contar con la presencia de ellos como para también un poco tener su visión y un poco también la visión del gobierno en cuanto a lo que es la prevención y lo que ellos están trabajando dentro de sus planes que tienen como organismo público. Así que hago esa aclaración, nos vamos a la música rápidamente y volvemos continuando con este interesante tema. Yo los quiero dejar vamos a empezar con algo relacionado con la cannabis y con lo que es también la música, que también inspira muchas veces este tema a ciertos cantantes. Yo los dejo con Andrés Calamaro y este tema que se llama Loco, aquí en Café Austral.
Bueno, tras la música estamos de vuelta nuevamente en Café Austral. Ahí pasó Andrés Calamaro y ese tema que se llama Loco. Le gustó a Pablo, parece bastante la canción, ¿no? La parte voy a salir a caminar solito. Ah, a fumar A en la placita. A fumarse un porrito y mirar a las palomas comer. Muy bien, muy bien. Oye, yo les cuento a nuestros amigos que nos están escuchando que también tenemos otras actividades dentro de nuestra universidad porque se va a realizar el ciclo de charlas abiertas y gratuitas en la Facultad de Ciencias, el ciclo de charlas sobre ciencia. Mira, y yo les puedo contar que este jueves 9 de abril, a eso de las 17:30 horas, se va a realizar la charla Mantarrayas de América del Sur, un nuevo ilícito ambiente. Así que vamos a estar conversando ahí con el profesor Julio Lamilla, que es académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, que va a estar dictando esta charla, y la actividad se va a realizar, reitero, en la Facultad de Ciencias, en el edificio Emilio Pujín de nuestra universidad, así que están todos cordialmente invitados. Más adelante yo les voy a estar contando también detalles, porque esta es la primera de las charlas de lo que es la actividad de la Facultad de Ciencias, porque más adelante tenemos un montón, ¿no? Por lo menos acá estamos revisando y hay muchísimas actividades que les vamos a estar contando el detalle más adelante. Volvemos con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el proyecto de legalización del autocultivo de la cannabis para el uso privado y la despenalización de la venta y cultivo para fines médicos. Así que nos acompaña el doctor Fernando Muñoz, académico de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Austral de Chile, y también nos acompaña Pablo Moya, ingeniero acústico, presidente del Centro Cultural Amigos del Cannabis Valdivia. Yo sigo un poco desglosando, reitero, lo que es este proyecto, y también aparece lo que es el uso para fines médicos. Me imagino que también está la discusión de lo que es el centro cultural, de cómo también se ha ido abordando esta política del uso médico. Tenemos el ejemplo, varios ejemplos en realidad, hay dos ejemplos en estos días dándose a conocer en la opinión pública, que tiene relación con el centro que se encuentra en la comuna de La Florida, en la región metropolitana de Santiago, que es apoyado fuertemente por lo que es el municipio de esa comuna, donde se ha realizado una especie de plantación, no sé, bueno, ahí nos va a aclarar Pablo, de cannabis, donde el fin es ayudar a la gente que padece ciertas enfermedades, que la cannabis los ayuda un poco a aliviar el sufrimiento que muchos de ellos tienen, y también, si no me equivoco, lo que es en Concepción, ¿no? ¿O estoy equivocado al respecto de eso? Claro. ¿Hay otro? Hay otro proyecto. Hay dos permisos. Uno es el de Fundación Daya en La Florida, que es para el tratamiento de pacientes oncológicos. Exacto. 100 del municipio de La Florida, de su sistema público de salud, 100 de la Fundación Daya, que son pacientes a lo largo de todo Chile, niños con epilepsia refractaria. Son las enfermedades en las que van a hacer un seguimiento ahora con una preparación de aceite. Ayer se inició la cosecha que tiene que ver con el corte de las flores, que son los cogollos. Llegó abril. Claro, llegó abril, así que están las 390 plantas ya florecidas, ya listas para el corte. Iniciaron ayer el proceso de corte, ahora viene el proceso de manicurado, que tiene que ver con sacar todas las flores de los cogollos, y luego viene el proceso de secado, que es dejar todas esas flores colgando en un lugar oscuro, sin humedad. Y lo que viene después es la preparación de aceite de cannabis, que la cantidad para preparar aceite son 100 gramos por cada 10 ml, una relación de 1:10, que tiene un proceso de preparación bastante complejo, en el que entra ahora la Universidad de Valparaíso a hacer un seguimiento con el fin de dar más especificaciones técnico-científicas en cuanto a la preparación, con el fin de hacer un seguimiento a los pacientes que tengan que ver con dosis, cuánto de THC, cuánto de CBD se le va a ir administrando a cada paciente, y con eso hacer un seguimiento clínico para ver los efectos reales. Uno de los principales problemas que tiene Chile y que tiene el mundo en realidad es que no hay investigación científica con respecto a la cannabis. La única investigación que sacan médicos y psiquiatras son libros de los años 70 que dicen que el THC tiene ciertas complicaciones a nivel psíquico, pero desde el año 2000 ahora, gracias a la experiencia de países que han aprobado el uso medicinal,
hay mucha más investigación sobre el sistema endocannabinoide, sobre el CBD, sobre los 48 principios activos que tiene la cannabis, y sobre también cómo hacer estas preparaciones. O sea, el otro caso emblemático en Chile, el de Cecilia Heider, que optó por importar una solución oral, un frasquito de Sativex, que costó la importación, producto de todo el sistema burocrático, 3.800.000, un frasquito de 100, de 30 ml, que alcanzaba para 3 meses de tratamiento, que no es más que esta extracción de cannabis, para poderlo hacer vía oral. Cuando la gente dice que cómo vamos a permitir que la gente fume cannabis, obvio que no vamos a permitir que un enfermo fume cannabis. Por lo tanto, se tiene que buscar la forma de administrarlo vía oral o vía cápsula, que es lo que busca el proyecto de Agrofuturo en Concepción. El proyecto de Agrofuturo en Concepción es el otro permiso del SAC. Está autorizado para hacer una plantación. No recuerdo el número de plantas que tienen contemplado ellos, pero en vez de hacer aceite, ellos van a hacer cápsulas, grajias, que van a exportar a Estados Unidos y Canadá, significando un excelente negocio. Ahí hay un tema interesante en el cual quiero sumar a Fernando un poco la discusión, porque se torna también un tema valórico a la hora de llevarlo a la discusión en la comunidad en general. O sea, hay gente que, claro, dice, oye, yo no apruebo el consumo o simplemente el salir a fumar marihuana, pero sí creo que puede ayudar a muchas personas que tienen problemas de salud, que, como tú bien decías, Pablo, está comprobado científicamente con estudios quizás a nivel internacional, donde efectivamente la cannabis o el THC ayuda El CBD. Ayuda a lo que son estas personas que padecen de complicaciones, que no han visto una solución con un tratamiento de manera, por decirlo de alguna manera, de manera química, con otros medicamentos. Farmacológica. Exacto, y ayuda un poco también a lo que es puntualmente a darle una mejor calidad de vida, veámoslo de esa manera. Entonces ahí quizás donde hoy en día las personas un poco apelan a abrir el espectro de la discusión en cuanto al uso y el consumo de la cannabis. Sí, claro, y el problema es que en la discusión pública sobre esta y otras materias que uno podría llamar como valóricas, hay mucha gente que cree que argumentar es hacer afirmaciones no sustentadas por ningún tipo de argumento o de evidencia. Y entonces hay mucha gente que cree, como tú de alguna forma dices, que constituye un argumento el decir que no están de acuerdo con el consumo de la marihuana. Bueno, eso no es un argumento, eso es simplemente una afirmación de sus preferencias. Si usted cree que la gente no debiera fumar marihuana, bueno, eso es lo que usted cree, pero eso no significa que la gente deba abstenerse de fumar marihuana porque usted cree esas cosas. Entonces, ¿por qué uno podría creer que debe imponerle a otros su preferencia de que nadie fume marihuana? Porque esto es un poco como lo mismo que la discusión sobre el aborto. Porque yo creo que nadie puede hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Incluso siendo yo estoy a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, pero incluso yo sería capaz de entender mejor un argumento en ese sentido, porque en el caso del embarazo, de la interrupción del embarazo, quienes están en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo, es decir, quienes se consideran, comillas, pro vida, al menos construyen un argumento que está basado en el daño a otros. Las personas que están en contra de la interrupción del embarazo creen fehacientemente que en el caso del embarazo hay una persona cuyos intereses y cuya vida está en riesgo. Entonces, al menos eso tiene la estructura de un argumento. En cambio, en el caso de la marihuana, el asunto es peor. Es un poco como lo que ocurría antes con la criminalización de las conductas homosexuales. Ahí no hay un daño tercero. Cuando alguien fuma marihuana, no está dañando a otro. Y el daño a otro constituye el mejor argumento que tenemos para penalizar algo. Porque otra característica del derecho penal moderno es que se supone que el derecho penal moderno se aplica de manera restrictiva. Es decir, dicho en términos más simples, la idea es criminalizar la menor cantidad posible de cosas. Entonces, el homicidio, el matar a otro, sí, parece razonable prohibirlo porque el daño es muy grande. Pero, por ejemplo, no ir a misa el domingo, parece poco razonable castigarlo con una sanción penal porque el daño a otro es mínimo. Entonces, ¿qué pasa con la cannabis? ¿Hay algún tipo de daño a tercero? Yo creo que no lo hay. Y los argumentos que daba Pablo recién sobre el carácter farmacológico y beneficial del consumo de
ciertos productos derivados de la cannabis evidencian que, por el contrario, el consumo de cannabis, el que permitamos que en Chile se produzca y se produzcan sustancias a partir de la cannabis, sería positivo para un montón de gente. Entonces, cuando uno se enfrenta con esto, se da cuenta de que al final lo que hay es simplemente, por un lado, políticas de la así llamada guerra contra las drogas que vienen de Estados Unidos y que han tenido un efecto nefasto en la economía y las sociedades latinoamericanas en general. A mi juicio, la política de guerra a las drogas ha sido sencillamente una herramienta colonial más, de las muchas que Estados Unidos ha ocupado a lo largo de su historia, para someter a las sociedades y las economías de Latinoamérica a sus dictámenes. Entonces hay un contexto global que explica todo esto. Y a nivel local, lo único que esto ha permitido es que las personas de menos recursos y de sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente jóvenes y mujeres, sean perseguidos de manera primaria por estos delitos. Entonces, si un profesional universitario se fuma un cigarrillo de marihuana, lo más probable es que no le pase nada. Y eso te lo digo por experiencia personal. Pero si una persona que vive en una población vende o compra un par de papelillos, lo más probable es que en algún momento tenga problemas con la justicia. Entonces, ¿hay alguna razón moral de tipo relacionada con valores o bienes importantes de la sociedad que está afectada por la penalización de las drogas? No, lo único que se logra afectar con esto, lo único que se logra castigar es la libertad de las personas. Vámonos a la música y volvemos ya también un poco introduciéndonos a lo que dice Fernando, un poco la realidad de lo que es el narcotráfico en nuestra ciudad y cómo también hay otros ejemplos muy cercanos que también nos han ayudado un poco a abrir el espectro de cómo debemos legalizar en torno a este tema. Estoy refiriéndome al tema principal de Uruguay, con las políticas que realizó en su tiempo el expresidente Pepe Mujica. Así que vámonos rápidamente a la música. Yo lo dejo con La Muerte, y que es de una banda que se llama Niño Cohete, no lo otro, Niño Cohete. Así que vámonos con eso aquí en Café Austral. Bajando por el río.
Estamos de vuelta en Café Austral. Ahí pasaba Niño Cohete y su tema La Muerte, los amigos de Concepción, si no me equivoco. Sí, Concepción son ellos. Estamos conversando con el doctor Fernando Muñoz, académico de la carrera de Derecho de nuestra Universidad Austral de Chile, y Pablo Moya, presidente del Centro Cultural Amigos del Cannabis Valdivia. Estábamos desglosando lo que es este proyecto de ley que busca legalizar el autocultivo de la cannabis para el uso privado y también la despenalización de la venta y cultivo para fines médicos, muchachos. Un poco, como ya comenzando a resumir el tema, habíamos quedado un poco hablando de la realidad del narcotráfico a nivel local, a nivel nacional, que también es un tema bastante interesante de analizar, y haciendo la comparación, como yo lo anuncié, un poco de la realidad que se vivió con el proceso de la legalización del primer país latinoamericano, que es Uruguay, con las políticas que implementó el expresidente Pepe Mujica, un poco también ahí aludiendo quizás un poco al discurso que él dio a conocer, en donde sin duda su mensaje principal apuntaba también a una disminución del tema del narcotráfico, y también un poco también apelando a la libertad, como lo señalaba Fernando en los bloques anteriores, un poco del decidir yo qué hago con mi cuerpo y qué consume mi cuerpo. Entonces es un poco la reflexión en la cual los invito un poco a conversar y a discutir de que si realmente el ejemplo de Uruguay marca un precedente para lo que podría ser esta futura aprobación y un poco tranquilidad para los amigos que hacen uso de la cannabis. Mira, nosotros en Amigos del Cannabis es un foro de internet del año de principios del 2000, de distintos cultivadores. O sea, así como hay foros para descargar programas, el foro amigosdelcannabis.cl, tú descargabas distintas recetas de cocina, distintos consejos para cultivar mejor, y siempre se ha tenido la consigna en el mundo canábico de uno más que planta es uno menos que compra. Es bien fácil la relación. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene el narcotráfico y el mercado negro es que en la desregulación tú no sabes finalmente qué es lo que estás adquiriendo. O sea, normalmente en las poblaciones por marihuana te pueden vender un paquete con orégano, o bien te pueden vender marihuana mezclada con hierba mate, o bien lo peor que te pueden vender es la marihuana prensada, que en realidad casi no tiene marihuana, está prensado con neopren, con queroseno. Nunca se ha hecho un estudio de realmente qué es lo que contiene esa droga que incautan, en donde incluso podrías plantear la hipótesis que en realidad la gente que consume paraguas no es adicto a la marihuana, sino que es adicto al queroseno, por ejemplo. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho en Amigos del Cannabis son iniciativas de la sociedad civil, al principio con redes de cultivo a lo largo de todo el país. Luego apareció Revista Cáñamo y formó el grupo Movimental, que ya hizo una demanda ya más como movimiento social, ya de salir a marchar y de promover una nueva política de drogas. Y en esta etapa, hace mucho rato, estamos todas las organizaciones ya como conformados dentro de la sociedad civil. O sea, Fundación Daya ya es una fundación, ya que se presenta con peso de esa forma. Amigos del Cannabis es un centro cultural, son una organización comunitaria funcional de acá de Valdivia. Pero tú señalas algo interesante, que el centro cultural no va en una campaña de promocionar el consumo, sino en una campaña un poco de educar en cuanto al tema. Claro, nosotros promovemos una nueva política de droga en donde la información es lo principal. Nosotros por redes sociales nosotros informamos qué es la ley 20.000, cómo puedes hacer para no involucrarte con el narcotráfico. Para nosotros eso es el autocultivo, una forma de proveerte bastante sana. Los cultivadores rápidamente, después de autocultivar para consumo personal de cannabis, pasan también al cultivo orgánico, rápidamente incorporan formas mucho más sanas de vida. Por eso es bastante trágico cuando cae preso un cultivador, porque le aplican toda esta ley hecha para narcotraficantes, va a dar a la cárcel y es una persona más buena que el pan. O sea, en realidad tener a las policías metiéndose dentro de la privacidad de las personas, dentro de su libertad de estar en la casa, fumándose un caño escuchando música, o lo que más ocurre con los cabros jóvenes que están fumando, jugando PlayStation, que también va en contra de todos estos estudios que dicen que
destroza el cerebro, síndrome motivacional, se vuelven torpes. Yo he visto cabros jugando FIFA 2015 y le sacan la mugre a cualquiera, o sea, mejor que los que claro, no están con... están bastante más concentrados. Más y lo otro que también depende de cada cepa. Aquí conversábamos delante de que sativa, índica, regular y rudelaris son bastante distintas los efectos que tienen. La índica es la que se utiliza para uso medicinal porque tiene más CBD, que es un excelente analgésico. Es más poderoso que la morfina y es menos adictivo que la morfina y es más barato que la morfina. Entonces, si estamos de acuerdo con que en los hospitales se maneje morfina en altas dosis y se le aplique a una persona durante todo el día dosis de morfina, los médicos ya han entendido, y esos son los avances en la Comisión de Salud, que hay harto médico que entiende de que esta cuestión no es un arma biológica. Y la discusión más compleja es con el THC, con el alucinógeno, que le dicen algunos, que en realidad es un psicotrópico como cualquier otro. Depende de la persona si es que va a tener alguna alucinación o no. No sé si se llama una alucinación fumarse un caño y componer una obra musical. Si es así, yo creo que la mayoría de los músicos lo usan como efecto alucinógeno, pero componer una obra musical no es una alucinación. Entonces hay mucho paño que cortar, mucho que discutir, mucho que investigar durante este siglo. En las universidades deberían tener un permiso expedito en estos momentos para hacer investigación con cannabis, con las distintas cepas. Por ejemplo, en el cultivo medicinal de la Florida hay 4 cepas de un banco de semillas de genética específico, que es Paradise Seeds, y existen montones de otras genéticas que no son experimentos transgénicos, sino que son simplemente cruzas de distintas plantas a lo largo de los años que lo que buscan es optimizar la producción. Y por lo tanto, efectivamente, cuando los prevencionistas de drogas dicen que hay marihuana más fuerte que antes, es que antes nunca existió estudios de nada y existía el cáñamo industrial, y por lo tanto la mayoría eran plantas machos y obviamente que tenían bajo THC, y a la hembra era a las que mataban porque no tenían mayor producción, el tronco era más delgado, no servía tanto para textil. En cambio ahora lo que se optimiza es la hembra, se privilegian las plantas feminizadas, las plantas automáticas no son más que cruzas para que crezcan más rápido con respecto a la luz solar que van a recibir. Y en eso estamos. Hoy día hay asamblea de amigos del cannabis para tomar decisiones con respecto a cómo vamos a hacer la marcha del 2 de mayo, que Valdivia, acá nosotros hemos sido uno de los primeros lugares en regiones donde se ha marchado. O sea, después de Santiago se marcha acá y se marcha sumándose a un movimiento global que es sumamente transversal. El proyecto de autocultivo que está en el Senado es iniciativa de Amplitud y es iniciativa del diputado Robles del Partido Radical, y el único ausente en esta discusión durante todo los últimos 2 años es el Ejecutivo. El gobierno es el que está totalmente ausente. Cuando estamos discutiendo este tipo de proyectos, tienen unas agrupaciones de microtráfico cero que siguen apuntando al cabro chascón con dreadlocks que está en la casa escuchando Bob Marley, mientras el narcotráfico es un fenómeno que continúa. Son redes muy poderosas ligadas al tráfico de armas, y yo creo que ahí están metidos dentro del financiamiento de campañas políticas y de grupos Penta y Sukimich. Yo creo que ahí está el narcotráfico, en el lavado de dinero, en mansiones lujosas, en yates. Pero a lo que hoy es el tema de este avance que se ha ido con el tema de este proyecto, va de la mano también un poco, quizás las reflexiones un poco a
a sacar estos temas a la luz pública en estos momentos, los cuales quizás el gobierno está pasando por un momento bastante complicado. Entonces ahí quizás donde se quiere un poco lavar la imagen diciendo, oye, nosotros estamos apoyando el tema de aprobar un proyecto de ley que vaya en la línea de mejorar todos estos aspectos que hemos ido discutiendo, y un poco también va a ir de la mano de lo que señalaba, el tema de la disminución quizás del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces ahí quizás la opinión de Fernando en cuanto a lo que se venga en materia legal es bastante interesante de conocer. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con todas estas personas que están detenidas, por ejemplo, en estos momentos, y que si se llega a hacer estas modificaciones vayan a tener ciertos cambios en lo que son sus condenas o lo que son sus sanciones. Sí, eso es bastante simple. Si llegara a haber una ley aprobada que despenaliza el tráfico de drogas, entonces todas estas personas pueden solicitar a través de un procedimiento administrativo que se ponga fin a sus sanciones, las muchas que hay multas, hay privación de libertad, y en ese caso que quedarían libres, lo que sería un fenómeno bien interesante. Firma mensual es lo que más hay, Fernando. Ya, mejor. Firma mensual en algo que es bien complejo. Mira, lo que más nos llegan casos a nosotros son de cabros que son detenidos por cultivo, o no, los pillan por planta, y el cargo al que se enfrentan es cultivo y tráfico. Es la figura más común que tienen. Nosotros lo que hemos optado durante el último tiempo es que ellos fuercen el juicio oral con el fin de sacarse el tráfico. Porque se lo tienen ganado. O sea, uno se da cuenta de un cabro cuando te dice, oye, me pillaron mis plantas, la cuestión. Uno se da cuenta rápido, no es un traficante el que me está contactando para poderse librar, no, es alguien que tenía planta. Entonces, la forma de sacárselo es el juicio oral. Pero el problema que han tenido es que la Defensoría Pública. Yo he visto la Defensoría Pública a nivel nacional, tienen informes, están muy al tanto de la ley, pero lo que ocurre en la práctica con las defensorías públicas, sobre todo en regiones, es que el defensor público tiene tanto trabajo. Claro, no puede dar una atención jurídica que no da una una atención jurídica en cada caso, y lo que busca es siempre el mecanismo más rápido, y le dice al cabro, mira, vamos a juicio abreviado, declarate culpable, y yo con esto, con el fiscal, el negocio que firmé unos 6 meses, máximo un año, máximo vaya a terminar un año firmado. Y obviamente, como el perfil de cabros que se ven expuestos a esto, lo que tú decías, el cabro pobre de población, acepta, para que antes que se entere la mamá y la abuelita de que le van a sacar la cresta más encima, acepta. Entonces tenemos un montón de cabros firmando declarándose culpable del tráfico de drogas y de cultivo, que en realidad si hubiesen tenido una defensa mínimamente enfocada en ello, se hubiese dado cuenta de que el de tráfico era fácil sacárselo de encima, y el de cultivo también en un juicio demostrando de intachable conducta anterior y distintas otras cosas, poniendo puntos en el debate también, para qué lo usaba el cabro, podría haber tenido una sanción mínima por cultivo, que podría haber terminado en una multa, por ejemplo, y sin el problema que significa para los cabros pobres, además de que la condena de tráfico de drogas queda en tus antecedentes. O sea, aparte que ya es difícil para alguien joven buscar trabajo con certificados de antecedentes de tráfico de drogas, es imposible. Bueno, y a eso yo quisiera agregar algo que es bien importante, porque tú, Max, me preguntabas por el futuro legal, digamos, de esta nueva política de drogas, y es importante mencionar algo que habíamos conversado antes del programa, y que es que en este tema el Ejecutivo tiene un rol tremendamente importante, porque es el Ejecutivo el que dicta el reglamento complementario de la Ley 20.000. En la Ley 20.000 está mencionada en una oportunidad la cannabis, para decir que respecto a la cannabis es posible ocupar como argumento cuando uno lo detienen que se trata de una sustancia para el consumo próximo personal, o sea, el consumo personal próximo inmediato. Entonces, hay una mención a la cannabis ahí, pero al final es el Ejecutivo el que dicta el reglamento complementario a la Ley 20.000. En la Ley 20.000 están conceptualizados cuáles son las sustancias prohibidas, pero no están identificadas con nombre y apellido, por así decirlo. Entonces, el concepto genérico que da la ley permite aumentar
o reducir el listado específico de drogas que está contenido en el reglamento de la ley. Y si la presidenta Bachelet tuviese algún interés genuino en demostrar una nueva política de drogas, podría mañana mismo sacar algunas de los componentes digamos, algunas de las preparaciones de cannabis que están establecidas en el reglamento. Entonces se agilizaría todo el proceso claro, de la discusión. Eso es lo que se llama la diferencia entre lista 1 y lista 2. El gobierno anterior de Michelle Bachelet cometió el error desde nuestro punto de vista de poner la cannabis en la lista 1 de sustancias peligrosas. Por lo tanto, las penas a las que se exponen todos los cultivadores, consumidores, son mayores, aumentan a su grado máximo porque están utilizando una droga de alta peligrosidad, tan peligrosa como el LSD, la cocaína base, y eso no es así. Efectivamente. Vámonos a la música. Yo sé que me van a retar, estoy pasado un par de minutitos, pero me quitaron unos minutos. No partimos las 11 exacto, así que que se rieron acá. Oye, pero yo no puedo dejar pasar este tema porque me lo vio mi amiga Penny Lane de Facebook y quiere escuchar In Jamaica con esta agrupación que se llama Bambú, así que los dejo con ese tema. In Jamaica, in Jamaica, in Jamaica, in Jamaica. Mientras lloraba sonrió, apresados en aquel galón, mi piel sobre su piel, su voz brillaba con la magia del sol, billetes en las manos y en los pies, encadenados al hacer el amor. In Jamaica, in Jamaica, in Jamaica, in Jamaica. Más de 1000 millas por el mar, con la promesa de un amor para dos. Se ha repetido este extraño sueño, fría meditación. Existe la vida después de la vida. El destino tiene más de una salida. Oh no, I'll be waiting. In Jamaica, in Jamaica, curb smoke tonight, yeah. Oh no, in Jamaica, in Jamaica, no, in Jamaica, oh no, in Jamaica, in Jamaica. Jamás pensé encontrarte aquí, en un distante suelo. Miedos temo cuando te alejaste de mí. Ansiaba este momento, la fuerza del destino. In Jamaica, in Jamaica, smoke tonight, yeah. In Jamaica, oh no, in Jamaica, let's move tonight, yeah. Oh no, oh no, let's move tonight, yeah. No, yeah. Oh no. Estamos de vuelta con el cierre ya del programa el día de hoy. Oye, me informan, por acá tengo,
un aviso de que se está transmitiendo en directo a través de TV Austral lo que es la ceremonia de inauguración del año académico en Puerto Montt. Así que atentos a revisar en www.watch.cl. Usted va a encontrar el link donde dice TV Austral y podrá revisar, reitero, en vivo y en directo lo que es la transmisión de la inauguración del año académico en nuestra sede en Puerto Montt. A modo de conclusión, muchachos, un poco qué se viene. Tú, Pablo, ya lo anunciabas, el día 2 de mayo se va a realizar lo que es la marcha por lo que es este tema puntualmente, y todas las organizaciones que están asociadas al Centro Cultural, y también todos los amigos y las personas que realmente estén motivados a que se haga una modificación a lo que es la ley del autocultivo y consumo de la cannabis. Sí, nosotros tenemos asamblea el día de hoy en la sala 104 del edificio Namías del campus Isla Teja de la Universidad Austral. Eso es porque abrimos el registro de socios luego de 2 años. Solamente habíamos fundamos esta organización con 26 socios y mantuvimos el registro de socios cerrado con el fin de poder ver la experiencia que significaba participar de la institucionalidad, entender cómo funcionaban las organizaciones comunitarias. Y al ver que nos había ido bastante bien, al descubrir que la ley 20.500 nos considera una organización de interés público, hace poco se formó el Consejo de la Sociedad Civil del Senda, me presenté como candidato y quedé dentro, entonces va todo tan bien que abrimos el registro de socios con el fin de... O sea, harta presencia y harto trabajo. Harto trabajo va a significar, y así que el día de hoy, como tabla, vamos primero a presentar un informe especial desde Uruguay, ahora del 1 de abril, con cómo ha funcionado todo allá, que todos creen que está la panacea, pero en realidad terminó la marcha blanca de la ley, por lo tanto todos los cultivadores que no se inscribieron en el registro único nacional de cultivo desde la semana pasada ya pasan a ser nuevamente traficantes. Eso es una propuesta que también contiene la ley que se está tramitando acá, y eso es bien interesante porque eso también a mi juicio afecta la privacidad. La privacidad. Nuevamente el proyecto de ley que se está discutiendo tiene este reglamento asociado que no está ahí y que es complejo. O sea, tiene esta parte ya, 10 gramos de porte, chuta, ¿y qué onda? Antes de salir de la casa voy a tener que pesarlo, y si tengo una pesa y entra la PDI, tiene pesa y tiene droga, usted es traficante. o bien 6 plantas permitidas. Ya, y que va a ir a visitarme la PDI a tomar 11, para ver cómo están mis plantas, si tengo 6, si se me ocurrió hacer un esqueje y ahora tengo 7, me voy a ir preso. Claro. Hay harto paño que cortar. Hay harto paño que cortar, pero así que hoy día vamos a ver ahí cómo organizarnos mejor, cómo difundir más. Dentro de nuestros socios hay usuarios recreativos, espirituales, medicinales, y ahí tenemos varias visiones. Y lo otro que también... hay, a esta altura ya hay profesionales, hay trabajadores y hay estudiantes, así que se da una conversación bien entretenida, porque como decía Fernando delante, las realidades son distintas. Mientras que el profesional universitario tiene sus plantas relajado porque vive en su parcela muy lejos, el que vive en la población no puede ni siquiera tener el indoor porque la cuenta de la luz son 20 lucas más y complicadísimo, así que tiene que seguirle comprando al traficante de la esquina el paraguas habitual, y es muy malo. Y dentro de lo que es el derecho, me imagino, Fernando, ¿está la discusión o está la propuesta quizás de más adelante discutirlo como facultad, este tema? Sí, claro, este es un tema que de hecho nosotros como facultad hemos discutido varias veces. La última vez hicimos un panel hace 2 años en el marco del Festival de Cine, en el que yo también participé, y participaron un par de colegas de la facultad. Entonces a nosotros nos parece, y sin... O sea, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral no tiene opinión sobre ninguna materia porque las instituciones universitarias no tienen opinión, pero yo diría que en general los profesores que formamos parte del claustro de profesores, al menos aquellos con los cuales he conversado este tema, somos todos favorables a la despenalización de esto, porque es una medida que reprime libertades individuales y que reprime agrupaciones comunitarias, y que por lo tanto va en contra de valores importantes desde la perspectiva del derecho.
Bueno, muchísimas gracias entonces con la reflexión final del doctor Fernando, y me sumo a ello, o sea, hacer la reflexión en general a toda la comunidad que nos está escuchando, a que obviamente el tema del consumo y los distintos usos que se le puede dar a la cannabis da para bastante, y esperemos que más adelante tengamos noticias favorables en cuanto al tema. Cualquier consulta Sí. en Facebook, Amigos del Cannabis Valdivia, Perfecto. o ADC Valdivia, googlean nomás Amigos del Cannabis Valdivia, Ahí, van a llegar toda la a información. todas las redes sociales. Ya. Y cualquier pregunta que tengan para uso medicinal, para algún familiar, Eso es importante. estamos también ahora apoyando más a agrupaciones como Mamá Cultiva y Fundación Daya, que ellos se están encargando de conectar a distintos pacientes con epilepsia refractaria, con algún tipo de enfermedad oncológica, que quieran acceder a más información o quieran saber cómo son estos tratamientos, cómo poder ir avanzando en eso. Perfecto, entonces agradecido por la sintonía del día de hoy, a todos los amigos que a través del 90.1 se hicieron presentes escuchando este programa. Así que gracias, Javier, por los controles allá. Estamos pasaditos del tiempo, perdimos las disculpas del caso para que no nos rete el director de la radio, que vino gentilmente a sacar la fotito de registro del día de hoy. Así que reiteramos entonces la invitación a que se sumen a la transmisión de lo que es la inauguración del año académico en la sede Puerto Montt a través de TV Austral. Así que nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chau, chau. En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral. Un diálogo diferente y necesario.